Hola, ¿cómo están? Veo que hay varias personas que están presentes. Muchas gracias, Lili. Debes estar por ahí. Te tenemos, te tenemos acá en la lista. Bueno, sin duda muy contenta y muy orgullosa también que tenemos una gran profe experta justamente en la desagregación de los datos estadísticos y bueno, una maestra para lo que muchas veces nos parece duro, difícil. Tenemos en general en todos nuestros trabajos, tanto en investigación como en los espacios públicos donde se generan las políticas públicas, tenemos dificultad y a veces nos complicamos en demasía, en lo que estamos viendo como datos y a veces el análisis es lo que más nos complica. Estoy muy contenta de que tengamos esta clase, estamos finalizando nuestro curso en pocos días más, digamos, entre semanas, y bueno, eso también nos da una señal que hemos avanzado muy bien, que hay muchas personas, muchas alumnas y alumnos participantes en el curso, que están muy interesados, que han ido cada vez valorando mejor, integrándose mejor a las plataformas, al foro, señalando preguntas muy interesantes. Así que bienvenidas esta vez, bienvenidos. Y bueno, nuevamente agradecer a Lili el estar presente como nuestra maestra. Eso. Espero que hayan escuchado las personas que están ahí y si Lili está presente sería muy importante a ver si nos saludamos un poquito más en directo. Muchas gracias, Fanny, por esa bienvenida poco merecida, pero me da muchísimo gusto de estar aquí con todas ustedes. Sí me escuchan, ¿verdad? Uy, discúlpame. Entiendo que sí me están escuchando. Entonces yo les decía que muchísimas gracias por esta oportunidad para poder compartir con ustedes en este corto tiempo algunas reflexiones sobre lo que significa la información estadística desde una perspectiva de género, la importancia que tenemos que seguir dando y fortaleciendo esta línea de trabajo. Bien, entonces si no hay ninguna sugerencia o algo, entonces Fanny procedería ya con mi presentación directamente. Bien, perfecto. Sí, Lili, muchas gracias. Iniciemos. Deja mirar exactamente la hora para que no dejemos a algunas personas fuera. Estamos bien, así que frente a la responsabilidad que hemos solicitado a todas las personas que estén, empecemos, Lili. Muchísimas gracias. Vamos. Gracias, Fanny. Entonces, yo quisiera empezar diciéndoles que el objetivo de esta presentación, que yo sé que es corto tiempo para un tema tan interesante y tan extenso, que ustedes han venido trabajando muy bien dentro de la región, sin embargo, de todo este aprendizaje, porque estamos haciendo como un aprendizaje colectivo, desde la OPS, desde la sociedad civil, con los ministerios de salud, etcétera. Entonces, yo creo que esa es la riqueza de lo que vamos a dar. Entonces, el objetivo de esto es únicamente compartir algunas reflexiones sobre lo que significa la generación y el uso de la información de salud sensible al género. Mi presentación la he dividido en 3 partes. En una primera parte voy a dar una breve introducción. En una segunda parte voy a dar como un ejemplo de cómo pasar de la desagregación de los datos estadísticos al análisis de esos datos. Y finalmente terminaría con algunos marcos de referencia o aspectos conceptuales que son muy útiles tanto para el análisis y para el uso de la información. Bien,
Me gustaría empezar recordando que la información sensible al género tiene su importancia, que radica porque nos ayuda a comprender cómo interactúan los factores biológicos y los sociales que diferencian a los sexos y cómo esta interacción se traduce en diferentes riesgos, vulnerabilidades y consecuencias en la salud de hombres, mujeres a lo largo del curso de vida. También la información sensible al género nos permite identificar e informar sobre las inequidades de género en salud y de esa manera entonces desarrollar respuestas orientadas a eliminar dichas inequidades. Es decir, tenemos que partir que sin información sensible al género, las políticas y acciones serán ciegas a las realidades de las vidas y los contextos de las mujeres y los hombres y por lo tanto serán ciegas a las inequidades de género. Y contar con esta información es como quitarnos la venda de los ojos y ver de una manera más clara exactamente cuáles son los contextos en los que estamos trabajando y cuáles son las necesidades a las que tenemos que responder. Esas necesidades son muy específicas. Esta importancia está ya plasmada en varios instrumentos y compromisos tanto globales como regionales, pero también nacionales. Solamente a manera de ejemplo les pongo que en la OPS tenemos la política de igualdad de género, que igual como les digo está basada en compromisos internacionales, en donde se insta, esta política es aprobada por todos los ministros de salud de la región, e insta a los Estados miembros a que generen y analicen datos desglosados por sexo, pueblos étnicos, raciales y otras variables pertinentes. El primer plan de acción de esta política que se aprobó en el 2009 para el 2009-14, ya hemos presentado el informe final de este plan de acción. Y solamente quisiera mostrarles que de 32 países, de los 48 países que hay en la región, el 88% dicen que sí desagregan los datos por sexo. Por edad, igual el 88%. Sin embargo, únicamente el 53% informa que desagregan los datos por grupo étnico-racial en las guías que contemplan a datos desglosados. Este compromiso también ha sido ratificado a nivel global, específicamente en una reunión que se realizó en el 2011, en donde participaron como 90 países de todo el mundo y como resultado fue un llamado a la acción para mejorar la generación, análisis y uso de las estadísticas en salud y disminuir las inequidades de género en salud. Es decir, la información sigue siendo un compromiso vigente que ha sido tomado desde hace varias décadas, pero tenemos que seguir impulsando. Y es así como ahora me quisiera referir así brevemente también a los objetivos de desarrollo sostenibles, en donde, que fueron aprobados hace un par de semanas en la Asamblea de las Naciones Unidas, en donde la declaración misma de los objetivos de desarrollo sostenible señala que estos objetivos son integrados e indivisibles. Todos estos objetivos conjugan dimensiones económicas, sociales y ambientales. Y hay específicamente un ODS que está relacionado con lo que es la salud, que es el 3, que dice garantizar una vida sana y promover bienestar para todos y todas en todas las edades. Asociado a este objetivo que es de salud específicamente, también tenemos el objetivo 10 que dice reducir la desigualdad en y entre los países. Es decir, si nosotros queremos reducir las desigualdades, tenemos que tener información para conocer dónde y qué tipo de desigualdades tenemos. El objetivo 5 está relacionado con la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, y el 17 que tiene que ver con el fortalecimiento de los medios de ejecución y de vitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Y los otros objetivos de desarrollo sostenible constituyen lo que nosotros conocemos como los determinantes socioeconómicos y ambientales de la salud. Brevemente, quisiera decirles que el objetivo 10, que habla de reducir la desigualdad en y entre los países, habla de las desigualdades por edad, por sexo, con relación a discapacidad, raza, etnia,
origen, religión o situación económica. Asimismo, el 17, que yo sí quisiera llamar la atención porque se refiere a que para el 2020 tendríamos que mejorar la prestación de apoyo para el fomento de la capacidad de los países en desarrollo, incluir los países menos adelantados y los pequeños estados insulares en desarrollo, con miras a aumentar de forma significativa la disponibilidad de datos oportunos, fiables y de alta calidad, y con todas las desagregaciones que hemos venido hablando, que es por grupos de ingresos, por sexo, por edad, por raza, origen étnico, etcétera. Es decir, por eso es que se habla que los ODS constituyen una revolución de la información, y eso nosotros tenemos que contribuir para hacerlo realidad. Es por ello que entonces en el campo de la salud, los sistemas de información de salud tienen que asegurar que la producción, análisis, diseminación y uso de la información esté relacionado con los determinantes de la salud, el estado de la salud y cuáles son las respuestas que el sistema de salud está brindando a la población. Según la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud, un sistema de información de salud debe incluir información desglosada al menos por sexo, grupo étnico-racial, 2 estratificadores sociales, que puede ser educación, riqueza, ocupación, otros estratificadores sociales relevantes al contexto en el que se está trabajando, y también debe estar desglosado por zona de residencia, urbano-rural, o provincia u otra unidad geográfica relevante. Para tener un buen sistema de información, hay 3 pasos que nos orientan. Uno es la definición y producción de datos de salud sensibles al género. En este paso hay que tener acuerdos sobre qué variables incluir. Hay que seleccionar y desarrollar indicadores que reflejen los avances hacia la igualdad de género en salud, y también tener esta información con las desagregaciones básicas que nosotros ya hemos mencionado anteriormente. Luego, un segundo paso es el análisis de estos datos utilizando herramientas para el análisis de género que ya están disponibles. Y en eso es fundamental considerar que se necesita tanto la información cuantitativa como la cualitativa, es decir, los dos tipos de información son importantes y son complementarias para entender un contexto. Hay que utilizar datos de diversas fuentes y de diversos sectores. Y hay que describir las situaciones de inequidad. Luego del análisis hay que pasar al uso de la información, que puede utilizarse para procesos de abogacía, para diseño de estrategias, para desarrollo de políticas, programas o planes, y sobre todo para el monitoreo de los avances hacia la equidad en salud y la rendición de cuentas, que no está aquí, pero es fundamental ese proceso. Bien, con eso terminaría esta primera parte como una breve introducción. Ahora voy a pasar a la segunda parte de mi presentación, que es un poquito reflexionar desde la desagregación de los datos al análisis. Para entender este proceso, yo utilizo un ejemplo que es el suicidio. Es decir, si nosotros tenemos, por ejemplo, estos datos, que es el suicidio en 23 países de las Américas, con datos que van del año 2000 al 2007. Si vemos la tendencia en los hombres que está en el gráfico superior derecho, vemos que se ha incrementado en un 19%. Y para las mujeres se ha incrementado en un 29%. A nivel de estos 23 países de la región. Si nosotros tomamos el caso de Chile, vemos que entre el 2000 y el 2009, para los hombres, el número de muertes por suicidio se incrementó en 36%, al subir de 1.266 a 1.724. Y en las mujeres se ha duplicado, al pasar de 207 a 424. Si nosotros tendríamos esta información sin ninguna desagregación, es decir, la tasa bruta de mortalidad, que por otro lado no es comparable entre países porque es la tasa bruta, no es la tasa ajustada, entonces vemos que es un problema, o sea, que hay mortalidad por suicidio
dependiendo de los países, en algunos es más alta, en otros menos alta. Entonces, si nosotros pasamos ya a desagregar estos datos por sexo, vemos que realmente la tasa es mayor en los hombres que en las mujeres. En Chile, por ejemplo, los hombres se suicidan casi 6 veces más que las mujeres. Ahora, si nosotros desagregamos, además que por sexo, tomamos un grupo de edad específico, que es de 15 a 24 años, que son los jóvenes, vemos, por ejemplo, que en este caso se reducen las tasas entre hombres y mujeres, e incluso en El Salvador se revierte. Si tomamos la tasa de esas tasas en algunos países de Sudamérica, vemos que, por ejemplo, Chile tiene la segunda tasa más alta en estos países para los hombres, y en las mujeres, digamos, no es la segunda, pero son tasas altas que nos debería preocupar para el país. Asimismo, si yo tomo las 5 principales causas de mortalidad en la población de 15 a 24 años de edad, en Chile para el 2012 vemos que es la primera causa para los hombres y la segunda causa para las mujeres. Es decir, que de cada 5 jóvenes de 15 a 24 años que muere, uno es por suicidio. Son causas externas, son causas totalmente evitables, es decir, que es un problema que debe ser abordado desde la salud pública, desde la preocupación que tenemos en ese tema. También en Chile conocemos que el suicidio en la población indígena es mayor que en la población no indígena, especialmente en esta edad de 10 a 19 años donde tenemos la información. También sabemos que no tenemos el dato de Chile, pero en general el intento de suicidio es mayor en las mujeres. Ahora, digamos que estos son todos los datos que yo he logrado recabar sobre suicidio relacionado con el país, con Chile y con otros países. Y si yo les preguntaría, si nosotros quisiéramos responder a este problema, además de estos datos que he recopilado y he presentado, ¿qué otra información creen ustedes necesaria para entender el real problema y responder adecuadamente? Les dejo abierto para que opinen. Vamos a desmutear los micrófonos para que puedan opinar. Estamos escuchando sus comentarios. Sí, yo estoy escuchando. Si alguien quiere opinar, estaría... Están escribiendo en el chat más que nada. Ok, para ver. ¿Lili? Sí, escucho yo. Nadie quiere opinar al parecer. ¿Será que me están escuchando? Sí, están todos escuchando. A mí me gustaría situar cuáles son las informaciones que ustedes reciben en relación a sus propios programas. Yo creo que eso puede relacionar perfectamente lo que Lili nos dejó como pregunta. ¿Hay alguna opinión? Gracias, Fanny. Sí, si ustedes pueden relacionar a los temas específicos que ustedes están manejando, además, digamos, de estos desgloses de información, ¿ustedes qué otro tipo de información creen necesario para comprender cuáles son los factores de riesgo, cuáles son las respuestas que se están dando y cuáles son los impactos en la salud
y el bienestar de las personas si nosotros quisiéramos comprender un tema específico. Creo. Lili, creo que hay una cierta vergüenza a opinar. Esto es muy cultural en nuestro país. Ok. No, Paz está pidiendo la mano, está alzando la mano. Creo que Paz quiere opinar. Si le damos el micrófono a Paz. Sí. Paz, te escuchamos. Paz, ahí sí. ¿Sí? Ya. Bueno, primero que nada decir que estoy con una tos tremenda, entonces me cuesta bastante hablar. Un poco revisando la pregunta de la profesora, creo que también a lo mejor uno podría considerar otro tipo de personas o de algo que habló delante como de temas de estratificación, por ejemplo con el nivel de educación o con si esas personas, cuáles son sus identidades o sus orientaciones de género. Sí, muchas gracias, Paz. Justamente en eso íbamos, porque la información que os he presentado es como una información general, pero específicamente no sabemos exactamente qué personas son las más afectadas. Y como tú mencionas, pues hay que saber un poco más. Por ejemplo, de qué niveles vienen, cuáles son sus roles, relaciones de género, cómo se ubican en la sociedad. Y en ese sentido, a mí me gustaría presentarles. Lo que les decía es que nosotros no podemos generalizar a la población, es decir, hombres, mujeres o de tal edad, porque hay mucha diversidad al interior de cada uno de estos grupos. Y si nosotros hablamos de equidad, que vamos a ver posteriormente, pues tenemos que saber identificar cuáles son estos diferentes grupos para poder responder de manera adecuada a sus necesidades específicas. Entonces, siguiendo digamos, de una búsqueda en Lancet, yo lo que pude ver es que hay algunos factores de riesgo que nosotros podríamos considerar en ese tema específico. Por ejemplo, uno es que, como ustedes decían, es la estratificación, es decir, el nivel socioeconómico. ¿Quiénes son las personas? ¿De qué nivel están cometiendo suicidio? Luego también como un factor de riesgo es la orientación sexual. Es decir, en Nueva Zelanda se vio que las personas del grupo LGB tienen una mayor probabilidad de cometer suicidio, 6 veces más que un grupo heterosexual. Esto es por el bullying, por el acoso. También tenemos el abuso físico y sexual, que es otro de los factores de riesgo que promueve el suicidio. Y también la zona de residencia. Por ejemplo, en China, en la zona rural, duplica la mortalidad que en la zona urbana. Bien, entonces, esta es como una manera de pasar, de no estar solamente quedarnos con los datos desagregados, sino pasar al análisis, pasar a entender cuáles son las causas para que se produzcan esas inequidades. Dentro de un marco conceptual de lo que sería el análisis de género, tenemos que tener ¿qué pasó? La equidad entendida como la ausencia de diferencias sistemáticas que son injustas, evitables y por tanto remediables con respecto al desarrollo y acceso a oportunidades para proteger y mantener la salud, acceder a los servicios de salud, participar en la toma de decisiones y beneficiarse del desarrollo de la salud. Por lo tanto, es indispensable tener datos desagregados para conocer cuáles son las diferencias en subgrupos poblacionales, ya sea por sexo, origen étnico, nivel socioeconómico, área de residencia, orientación sexual, etcétera, que dijimos anteriormente. Y luego de conocer esas diferencias, entonces pasamos a calificar si esa situación es inequitativa. Y para ello se hace un análisis de la causa y se identifica como injusta en el contexto de lo que sucede en el resto de la población. Y así entonces podemos buscar mecanismos para eliminar las inequidades. Aquí en la OPS siempre decimos que la primera barrera para lograr la equidad
es si no tenemos los datos desagregados. Es decir, si no tenemos datos desagregados, no podemos conocer esas diferencias, esas desigualdades, y por lo tanto no podemos calificar como una inequidad. He tomado esta figura de nuestras colegas de la unidad de servicios de salud que utilizan esto para ver lo que es igualdad y lo que es equidad. Hacia el lado izquierdo, en la figura del lado izquierdo dice igualdad, y le pongo un signo de interrogación, porque yo les preguntaría a ustedes, ¿eso es igualdad? Muchas veces nosotros escuchamos, decimos, es decir, sí, aquí todas las personas son tratadas de la misma manera, o sea, hay igualdad. Es decir, que sería que los recursos se distribuyen de manera igualitaria en todos los servicios de salud, en todas las poblaciones. Pero para nosotros, desde la salud, esa no es la igualdad. Nosotros tenemos que partir desde la equidad, que ya pueden ver hacia el lado derecho, que es los cajones que son iguales del lado izquierdo, vamos a distribuir de acuerdo a las necesidades. Esa es la equidad, responder de acuerdo a necesidades. Es decir, que la persona más alta pues no necesita ningún cajón para ver este partido. La persona de la mitad que está de mediana altura pues necesita una caja. Y la persona más pequeñita necesita 2 cajas. Es decir, esto nos señala que la equidad es pensar cuáles son las necesidades de los diferentes grupos y de acuerdo a eso responder y dar lo que necesitan. Y la igualdad se llega cuando todos están ejerciendo el mismo derecho. Cuando todos tienen la misma oportunidad, por ejemplo, en este caso de ver el partido. Esa es la igualdad en el ámbito de las oportunidades de ejercer sus derechos. Entonces, esta figura a nosotros nos puede ilustrar qué es la equidad y qué es la igualdad. Y la equidad es el medio, es el camino para llegar a la equidad, es el camino para llegar a la igualdad. Nuevamente se quedó. Bien, entonces decía que para los principios de un análisis de género es considerar que sexo y género no son sinónimos. Las políticas y programas no afectan de la misma manera a hombres y mujeres y que se basan en datos probatorios para entender cómo género opera como un determinante social de la salud. Un análisis de género es un proceso sistemático y requiere un compromiso a largo plazo e incluye la diversidad. Para hacer un análisis de género tenemos que considerar las cuestiones relacionadas con sexo, género, pero también las cuestiones relacionadas con la salud mismo, que son vulnerabilidades, riesgos, acceso a los servicios de salud, etc. Y para hacer un análisis de género, la metodología siempre se basa en preguntas. En preguntas, y una buena pregunta lleva a otra pregunta. Para un análisis de género necesitamos, como les había dicho, datos cuantitativos y cualitativos. Los cuantitativos nos dicen quién está afectado, dónde están afectados y cuándo. En cambio, los datos cualitativos nos dan la información cómo y por qué. Se necesitan investigaciones ya realizadas, se necesita el conocimiento de la comunidad, pero también se necesita sobre todo el involucramiento de la sociedad civil. Aquí tengo los 11 pasos básicos para un análisis de género que ustedes ya lo conocen porque está en uno de los documentos del curso. Me gustaría mencionarles 3 reglas fundamentales en materia de género, de estadísticas de género y salud. Primero, que hay que evitar términos y medidas que esconden las inequidades. Por ejemplo, cuando hablamos de hogares, sabemos que al interior de los hogares están diversos grupos, el hogar componen varias personas, y al interior de los hogares también hay diferencias, desigualdades en la distribución del trabajo productivo y reproductivo, en el uso del tiempo, etc. Tampoco generalizar a niños y niñas como si fuera un solo grupo homogéneo, porque hay diferencias que tenemos que visualizar. El análisis de género también requiere más que la desagregación de datos. Se necesitan estadísticas para todas las condiciones de salud que incluyen condiciones para un sexo, condiciones más prevalentes en uno de los sexos, y las estadísticas que nos permiten entender las diferencias de género, étnicas, raciales. Y la regla 3 nos permite ver, digamos, hay que ver cómo género no puede ser capturado en un solo número. Se requiere datos cuantitativos y cualitativos de diferentes fuentes, como ya les había señalado. Por ejemplo, a partir de este ejemplo de Chile, tenemos que ver qué factores pueden incrementar la vulnerabilidad para estas causas de muerte, qué normas o prácticas pueden incrementar la vulnerabilidad,
cuáles son los diferentes grupos que reciben información de estas condiciones, es decir, tenemos que ir haciendo una serie de preguntas. Y como les decía, un análisis de género no es suficiente. Hay que pasar a la acción. Es decir, un análisis de género no resuelve el problema si es que no se utiliza esta información. Entonces, cuando un análisis de género está realizado, lo que tenemos que hacer es presentar estos datos, presentar a las audiencias objetivos, presentarlos en tablas, gráficos que sean fáciles de entender. Y más allá de las tablas descriptivas, es decir, hacer, no solamente presentar tablas, sino hacer un poco de reflexiones. Y diseminar esta información oportunamente. Es decir, el objetivo mismo de producir información es generar la acción. Las acciones sugeridas serían hacer visibles las inequidades de género en salud, en campañas de abogacía, en materiales de aprendizaje, diseñar estrategias y políticas de salud, monitorear avances, análisis de monitorear los avances hacia la equidad, nuevamente se me congeló. Esta información también nos permite dialogar con otros sectores para un abordaje intersectorial. Y también sirve para informar a la sociedad, a la población, las tendencias, riesgos y vulnerabilidades. Y para finalizar, quisiera hacerles algunas reflexiones finales, que son, por ejemplo, una sobre todo que podríamos nosotros contribuir es a fortalecer el diálogo entre productores y usuarios. Hola. A ver, lo más práctico y sano creo que sería como cerrar la sesión y volver a ingresar. Si me dan un minuto, reinicio la sesión y volvemos a ingresar todos, ¿les parece? Lo que pasa, Sebastián, que me falta solamente 3 slides. Yo creo que los 3 slides puedo seguir y más bien después entonces ya sería el diálogo. Perfecto. En que podamos continuar. Tratemos de terminar ya esta parte de la tercera parte, en donde son las reflexiones finales, que me gustaría decirles que es fortalecer la colaboración entre usuarios y productores. A ver, aquí. Aprovechar la información disponible y reforzar una perspectiva amplia de género y salud, es decir, integrando, por ejemplo, lo que son las identidades de género, etcétera. Para aprovechar la información, por ejemplo, hay información muy rica que nosotros todavía no la utilizamos, como por ejemplo las barreras que enfrentan las mujeres para acceder a los servicios de salud, como por ejemplo estas que son sacadas de las DHS, donde nos muestra que incluso las mujeres de los grupos de los quintiles más altos tienen todavía barreras, tanto económicas como de empoderamiento. Aquí, por ejemplo, con la información disponible podemos decir, bueno, ¿cuáles son la mortalidad potencialmente evitable entre hombres y mujeres y en qué grupos de edad para las respuestas? Igual, hacer un análisis de las causas subyacentes de las desigualdades en salud en los diferentes grupos y ver por qué se dan esas desigualdades. Y yo creo que con eso podríamos llegar al 2030, que finalizan los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuyo eslogan es que nadie quede atrás, diciendo que nosotros hemos contribuido a que nadie se quede atrás, porque la información es fundamental justamente para saber cuáles son los grupos de la población que están realmente atrás en la escala, digamos, de acceso a los servicios, de mejorar su salud, de las oportunidades. Y nosotros, desde nuestro quehacer, ¿cómo vamos a responder para que esos grupos que están atrás no se queden atrás? O sea, ¿qué hacer para que ellos estén recibiendo, ellos y ellas, o sea, esos grupos, estén recibiendo los servicios, la atención, las respuestas que realmente necesitan de acuerdo a sus necesidades? Entonces, con esto yo terminaría mi presentación y dejo abierto el micrófono para preguntas, para comentarios, para sugerencias. Muchas gracias. Lili,
incentivar un poquito a que vamos a lo práctico también para que podamos responder el gran desafío que es poner también el conocimiento a la acción. Tú lo señalaste y me parece que podríamos ver si hay algunas de las alumnos que hay que pudiesen señalar algún avance en relación a lo que han ido desagregando desde su dato. Es decir, si algún análisis ha permitido avanzar en alguna acción interesante que pudiésemos compartir. Ese es como mi incentivo en realidad para que pueda haber preguntas, si alguien quiere abrir. Excelente, Fanny, muchísimas gracias, porque justamente compartir la información nos permite enriquecernos a todo el grupo y seguir construyendo, como tú dices, generando ese conocimiento. Entonces, me gustaría escuchar de ustedes las experiencias de análisis y también de la utilización, cómo han utilizado esa información. Les propongo que para ordenarnos vayan levantando la mano en la parte superior, van a encontrar una manito para poder darles la palabra. O vamos a liberar los micrófonos para quien quiera hablar lo haga mejor. Bueno, al parecer nadie quiere hablar. Quisiera sé que, Marta, tú estás ahí en línea, porque desde lo que tenemos en cáncer, tú fuiste una experta en cáncer de mama. Podríamos ver si eso también avanzó con las mujeres, qué alternativas se resultaron en la acción y el avance en el acceso, que era uno de los problemas que teníamos en relación a la mamografía y el acceso en términos del territorio donde se ubican las mujeres que tienen más vulnerabilidad. ¿Podrías agregar algo de eso, señalar algún dato importante y alguna acción que se modificó o que aporta al análisis? ¿Escuchan? Marta, sí, te escuchamos. Ah, qué bien, no estaba segura que me podían escuchar. Mira, en relación a lo que están comentando, la verdad que en estos temas, y como lo escribí por ahí, creo que el gran aporte es el análisis cruzado con los determinantes sociales de la salud, y en los programas que tuve a cargo, que fue cervicuterino y cáncer de mama, eso fue relevante cuando uno, como bien decía la profesora, no analizaba el promedio de la tasa o la tasa ajustada del país, sino cuando analizaba los datos por región. Ahí aparecían las diferencias de mortalidad o de incidencia de casos más avanzados en población más rural. Un aporte que pudiera hacer yo en relación a la incorporación, parte muy inicial de género en estos programas, fue que la capacitación de pares fue muy importante, sobre todo en lo que se hizo en sus inicios para las coberturas de Papa Nicolau, más que mamografía, que en realidad el recurso mamografía, a pesar que ha aumentado muchísimo a nivel primario, aún es escaso. Pero cuando se capacitaron personas de la comunidad, mujeres que motivaban a sus pares a hacerse el Papa Nicolau y se acercaba el servicio de la matrona a nivel más cercano, rural o donde vivían las mujeres,
definitivamente era diferente la respuesta y se aumentaba en cobertura. En relación a eso, yo creo que podría aportar el análisis, definitivamente, cuando uno hace un análisis de cobertura, de diferencia socioeconómica, por ejemplo, de acceso, se nota, definitivamente. Lo otro también en las edades, que hay mujeres que en la época que llevan más también a sus hijos a los controles en los niveles primarios, sobre todo, mantienen cobertura más alta, a diferencia de las que ya dejan de tener esa responsabilidad de llevar a los niños a vacunar o a los controles sanos. En el primario también se veía una reducción de las coberturas en esos grupos de mujeres y uno tenía que hacer énfasis justamente de captar a esas mujeres. Eso. Bueno, muchas gracias, Marta. Y yo intento que se motiven, porque es una oportunidad que podamos conversar con Lili. Alguien más desde sus programas, hay personas que están encargadas del programa de violencia, de interculturalidad. ¿Quién se anima? Jessica, tienes la palabra. Gracias. Mira, yo estaba escuchando atentamente la presentación y me surgen hartas dudas porque justamente yo estoy trabajando en un tema y bueno, me motivé a presentar un tema en que no hay ningún dato de género. Y es una estrategia bastante amplia. Ya yo veo Hospital Amigo y pasa en mi región que todos los equipos que llevan esta estrategia en los hospitales, coincidentemente son mujeres excepto uno. Ya entonces el que está liderado por hombres no ha tenido muy buenos resultados en comparación a todos los que han sido liderados por mujeres. Entonces mi duda o mi pregunta o a lo mejor poder recibir orientación en relación a cómo puedo partir segregando datos o cuáles elementos serían buenos poder contemplar para partir este análisis, porque definitivamente a la medida que voy avanzando voy viendo que no tenemos ningún registro desagregado, entonces tengo que partir de cero y es algo que me motiva mucho, pero sería bueno también recibir alguna orientación de qué, alguna sugerencia de cómo hacer, cómo partir o qué cosas sería más importante considerar. Se los agradecería. Perdón, Jessica, si podías explicar un poquito más, no entendí en qué tema es el que estás trabajando. Mira, es una estrategia que se llama Hospital Amigo, que tiene que ver con la satisfacción usuaria en los hospitales, ¿ya? Y tiene distintas medidas que considera, por ejemplo, las visitas a los pacientes hospitalizados, considera los acompañamientos en el parto, considera el acompañamiento espiritual, ¿ya? Y todo eso en general tiene mucho de presencia femenina o del género femenino, ¿ya? Y para poder llevar o poder concretar cosas en los establecimientos como protocolos, como medidas, información, etcétera, tiene que haber un equipo que lidera esto. Y todos esos equipos, coincidentemente, nosotros tenemos 9 hospitales y en 8 hospitales están liderados por mujeres y la mayor cantidad de integrantes son mujeres. Y uno que está liderado por hombres no ha tenido muy buen resultado. Yeah. Y eso es lo que a mí me llamó la atención y quiero y voy a seguir, obviamente, viendo de qué manera o por qué influye o por qué pasa todo esto. Gracias, Jessica, muy interesante. Sí. ¿Puedo aportar?
Jessy, si puedes bajar la mano, te lo agradezco para poder ordenarnos. No sé si Lili toma la palabra. Bueno, gracias, Sebastián. Sí, yo agradezco a Marta y Jessica por compartir estas experiencias. Yo creo que Marta tiene muy claro cómo el análisis en el marco de los determinantes sociales de la salud le han permitido a ella ver cuáles son las diferencias por región. Y la respuesta a esa capacitación por pares son iniciativas que realmente le han dado resultado y que yo creo que es muy bueno compartirlo. Ahora bien, en esa parte en que las mujeres van a los servicios de salud, y realmente esto hay una amplia literatura, van principalmente porque llevan a sus niños, es decir, es su rol reproductivo de preocuparse de la salud de los niños. Sin embargo, creo que es una muy buena reflexión la que nos hace Marta, que es digamos, la oportunidad para que ellas también cuiden su salud. Y hay que seguir trabajando en eso, como el empoderamiento, que las mujeres también se preocupen de su propia salud. Muy bien que vayan a servicios por los niños, pero también que vayan por ellas. Porque muchas veces después hay digamos, un abandono, es decir, ya las mujeres reconocen que tienen problemas de salud, pero no van a los servicios de salud. Y mucho más los hombres. Los hombres son mucho más reacios a ir a los servicios de salud. Entonces hay que ir viendo si es que cuando las mujeres y los hombres necesitan los servicios de salud, realmente están utilizando. Entonces yo creo que esto se conecta muy bien con la estrategia de lo que es el acceso universal a la salud y cobertura universal de salud que todos los países en las Américas están moviendo hacia adelante. Esta estrategia significa que no solamente esté el servicio de salud disponible, no significa que todos tengamos el seguro de salud, sino que realmente nos sintamos muy cómodas y cómodos de asistir a los servicios de salud y recibir los servicios que realmente necesitamos. Y eso se conecta justamente con lo que decía Jessica, que es la satisfacción de los servicios. Si es que esos servicios no son amigables, no están respondiendo según nuestras necesidades, nuestras expectativas, pues las personas seguirán con barreras para usar los servicios. Entonces, en ese sentido, yo pienso que es fundamental lo que nos compartió Jessica de saber que están ustedes en Chile ya haciendo estas investigaciones, recogiendo información sobre la satisfacción de las personas usuarias de los servicios. Están recibiendo el servicio adecuadamente, oportunamente, si se sienten satisfechas. Entonces, esas son los temas que pueden constituir barreras para que las personas usen los servicios. Y nosotros tenemos que promover que realmente usen los servicios según sus necesidades específicas. Y en eso de que los equipos que están orientados por mujeres funcionan más que los equipos que están orientados por los hombres, yo pienso que sería de investigar, o sea, el por qué. Tal vez las mujeres se sienten más satisfechas o se sienten más cómodas cuando les atiende un hombre, cuando los equipos que coordinan son hombres. Es decir, hay que ir viendo cuáles son las causas para que suceda eso. Y no sé si les dejo la palabra a ustedes para escuchar de ustedes otros comentarios. Muchas gracias. Entonces, Lorena, vamos a dejar la palabra. Sebastián, ¿se escucha? Sí, Lorena, te escuchamos. Respecto a lo que consultaba Jessica, yo creo que en el análisis de sexo-género hay que ver que el tema de los cuidados habitualmente o culturalmente son realizados por mujeres. Y también en los servicios de salud nosotros tenemos un porcentaje mayoritariamente de mujeres que de hombres. Un 70% de nuestros funcionarios son mujeres y un 30% de los funcionarios son hombres. Y en el fondo la estrategia Hospital Amigo va orientada hacia el acompañamiento y a los cuidados. Y a lo mejor igual hay que evaluar cuánto tiempo ese hombre lleva con esa estrategia y cuánto tiempo las mujeres han estado con esa estrategia, porque también puede ocurrir que
donde mejor le ocurre, o sea, donde mejor resultados obtiene es en el grupo de mujeres, pero puede ser que ellas llevan por más tiempo la estrategia, porque esta estrategia se instala desde el 2006. Entonces quizás la hipótesis de ella de que con mujeres resulta mejor que con grupos liderados por hombres, habría que evaluarla en relación al tiempo y la permanencia con esa estrategia. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hablar? Por favor, que levante la mano. Paz, ¿tienes la palabra? Sí, hola. Quiero contarles un poco a partir de la tarea que estamos realizando en los módulos, en el curso. La estrategia que yo consideré fue la del cuidado de las personas con discapacidad severa. Y entonces me puse en contacto, yo trabajo acá en el nivel central, en el ministerio. Entonces me puse en contacto con la referente del programa y ella me invitó, se entusiasmó con este tema y me invitó a participar de una mesa de trabajo. Estamos revisando la temática desde varias perspectivas y me pidió que yo pudiera darle el apoyo desde la perspectiva del enfoque de género. Y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a reformular la estrategia, porque hoy en día está muy focalizada en los cuidados que tiene que recibir la persona que está con la discapacidad severa, que por cierto debe recibirla, y donde ya encontramos que hay mayor cantidad de mujeres que hombres. Y por otra parte, sí poner el énfasis y el foco en las mujeres que hacen ese cuidado, o los cuidadores, y que en realidad también se constata que son más mujeres que hombres. Entonces, todavía esto es precario, estamos partiendo, pero yo creo que ahí va a haber un avance desde la política pública. Eso quería comentar y compartir con ustedes. Muchas gracias. Lili, me dice Fanny que te dejó un mensaje en el chat para que lo revises, por favor. No sé si alguien más quiere opinar o hablar algo, que levante la mano. O Lili, si quieres hablar algo tú. Bueno, muchas gracias. No, Fanny, yo no tengo límite de tiempo. Yo estoy aquí para escucharles y para hacer con ustedes el tiempo que ustedes necesiten. Sí, con respecto a esta última intervención de Paz sobre discapacidad, sobre el cuidado de personas, yo creo que hay países que han avanzado en este tema, como Chile, Uruguay, Costa Rica, pero es una preocupación en toda la región, y yo creo que es una preocupación también en otras regiones, que es justamente el tema del cuidado de personas adultas mayores, discapacitadas y personas que no pueden valerse por sí mismos. Y generalmente la literatura dice que entre un 80 o 90% de ese cuidado se hace en los hogares y por las mujeres principalmente. Entonces yo creo que es un tema que cuando hablamos de género y salud es un tema que no puede estar al margen, especialmente cuando se trata del trabajo no remunerado. En Chile yo sé que ya hay una política en que se reconoce ese trabajo y hay una retribución a las personas cuidadoras. Sin embargo, en otros países aún no está reconocido como trabajo y no está valorado ni retribuido. Entonces, desde la OPS sí estamos promoviendo justamente que el trabajo no remunerado de cuidar de la salud sea parte de la política pública. Y en ese sentido es que las encuestas de uso del tiempo sí nos da la información de cuánto tiempo se dedica al trabajo de salud en los hogares y qué porcentaje hacen las mujeres y eso qué representa al sistema de salud. Y esto, les digo, la importancia radica especialmente por el envejecimiento de la población. Este rato ya es un tema que tiene que ser tomado en cuenta, por el envejecimiento y también por la mayor prevalencia de enfermedades crónicas degenerativas que ameritan un cuidado. Y ese cuidado tiene que ser distribuido entre los hogares, la comunidad, el Estado, incluso la empresa privada, pero al interior de los hogares también entre hombres y mujeres, que no siga cayendo ese cuidado
solamente sobre las mujeres como algo naturalizado. Entonces yo les agradezco haber sacado este tema porque es un tema prioritario dentro de lo que es salud y género. Les dejo la palabra. Gracias. Bueno, agradecemos tu comentario, Lili. No sé si alguien más quiere comentar algo. Por favor, levante la mano para que nos ordenemos y así no saturamos de ruido la comunicación. Marta, cedemos la palabra. Quiero preguntar a la profesora si dentro de su experiencia tiene algún análisis respecto a la participación del hombre en consejería preconcepcional. Gracias, Marta. Mira, de lo que yo conozco, aquí desde la OPS se ha hecho un estudio de involucrar, digamos, un proyecto de involucrar a los hombres jóvenes en lo que es la salud reproductiva. Ahora, este tema de los hombres mismos no se está tocando directamente. Sin embargo, cuando se habla de las masculinidades, sí se toca el tema de cuáles son sus roles para el tema, digamos, en salud reproductiva. Eso, por ejemplo, la institución que trabaja mucho es Promundo, y aquí en la OPS justamente estamos retomando el tema para darle énfasis y cuando hablamos de género, estar hablando justamente de lo que son los roles de hombres y mujeres y cómo ir limando ese desbalance para llegar a un acuerdo más igualitario. Uh-huh. Lili, tú tocaste un tema que está un poco visibilizado, que es el suicidio infantil. Y no he estudiado el tema, pero me parece que si alguien tiene más información, me parece interesante que pudiésemos también ver qué se ha trabajado o cómo se ha abordado, por ejemplo, el tema del bullying desde salud y educación, porque hay un vínculo de trabajo, probablemente es el único sector con el cual tenemos una relación que permite ver acciones conjuntas. ¿Hay algo así? ¿Alguien lo ha recogido? ¿Conocen alguna experiencia interesante con respecto a eso? Jessica tiene la mano levantada, le vamos a hacer la palabra. La tenía levantada. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ya. Sí, bueno, en realidad no es para aportar lo que preguntaba la profesora, pero quería hacer una consulta. ¿Qué es más recomendable analizar? ¿Con datos específicos o analizar datos más generales cuando se hace un análisis de un tema específico? Gracias. Gracias. Sí, tomo yo la palabra. Bueno, hay dos temas. El uno que Fanny tocó sobre lo que es el suicidio infantil. Yo creo que el suicidio es un tema que no podemos dejarle de lado. Es un tema creciente en la región y que es alarmante. Y cada vez personas de menor edad están cometiendo suicidio que deberíamos poner atención e investigar cuáles son las razones. Como dice Fanny, el bullying es algo que se ha hecho visible ahora y parece que cada vez es mayor.
un bullying por asuntos de discriminación, etcétera. Entonces yo creo que eso sí es un tema que tenemos que asumirlo en la verdadera dimensión de la problemática que es. Entonces, es igual, por ejemplo, que el embarazo en niñas de 10, 11 años, también es un tema que tenemos que ir investigando. O sea, ¿por qué se embaraza? O sea, por principio, una niña de 10 años no es que decide. Entonces, ¿cómo se va a responder a esas situaciones? Ahora, con respecto a la recomendación, si son datos generales, datos específicos, en un tema específico, yo creo que el análisis tiene que traer ambos tipos de información. Primero, porque hay que contextualizar qué está pasando. Si nosotros estamos haciendo el análisis de un grupo específico, tenemos que ver qué está pasando en otros grupos y luego sí entrar a ese grupo específico, a ese tema específico, cuáles son las causas, es decir, es el análisis causal, por qué está sucediendo eso. Por ejemplo, si nosotros analizamos la mortalidad materna, parecería que la mortalidad materna pues es un tema de mujeres, como muchas veces lo expresan, eso es un tema de mujeres, no es de género. Sin embargo, género aparece el momento que analizamos la causa de esa muerte. Entonces podemos tomar los datos generales, es decir, por qué se puede dar una muerte materna, por qué es evitable, se tiene toda la tecnología, etcétera, etcétera. Luego ya el dato específico, es decir, en esta comunidad se han presentado 2 muertes, 3 muertes, y analizar el trayecto desde preconcepcional, concepcional, del embarazo, etcétera, de esa persona que muere, para ir viendo en cada uno de los momentos cuáles fueron los derechos que fueron violados de esa persona y que se llegó a la muerte de esa persona. Entonces, esa riqueza de ese análisis también radica en que no hace una persona el análisis, se hace desde una visión multidisciplinaria, multisectorial. Ustedes saben, los países tienen las comisiones nacionales, regionales, locales de análisis de la mortalidad materna, entonces trabajar con ellos, pero no solamente ver los datos que ellos recogen, que si murió o no murió o dónde murió, sino ver el contexto de esas personas que murieron. Entonces, de una experiencia que tuvimos, de un análisis de género, de mortalidad materna, vimos que los registros de seguimiento de una muerte materna sí recoge información valiosa, pero nunca lo utiliza. Es decir, preguntan a la familia, pero después queda solamente en el papel y nunca es pasado como un informe para decir, bueno, ¿qué pasó? Entonces yo creo que el análisis es un proceso de aprendizaje, les decía, de largo plazo, que tiene que ser participativo. Entonces ahí vamos aprendiendo desde qué información le tomamos y cómo vamos a ir haciendo ya el caso específico con información específica, tanto cuantitativa como cualitativa, para entender y decir, bueno, si esta mujer, esta persona que era adolescente, murió en el servicio de salud por cuestiones maternas, ¿qué pasó? No hubo, fue falla, digamos, de sus demoras, las demoras, ¿por qué se dieron? Entonces, ese tipo de preguntas es lo que nos va a llevar a la causalidad mismo y decir, bueno, ahí tenemos que actuar. No sé si puede contestar la pregunta, Jessica. Gracias, Lili, porque creo que pusiste lo que se llama la ruta de riesgo, que hay todo un estudio de la mortalidad materna y generalmente es el acceso, es decir, un acceso que no ha sido a su tiempo, otras veces incluye también los exámenes, digamos, los exámenes permanentes o de una secuencia adecuada del embarazo. Yo diría que lo más importante también en nuestro país, que las cifras a veces minimizan el problema. Es decir, en Chile tenemos alrededor de 45 mujeres por mortalidad materna, y la verdad es que parece una cifra baja, pero ya una muerte es un problema. No importan los números. Y yo creo que eso genera a veces una superficialidad de creer que
solo el número nos señala el problema. El problema está mucho más allá y tú mencionaste algo muy certero que son las causas de las causas. Eso nos permite, en realidad, mirar también a nuestra sociedad, cómo en nuestra sociedad las oportunidades son inequitativas, cómo la sociedad además discrimina y esa discriminación también incide en la salud, en la conducta y eso tenemos que estar muy sensibles a poder relacionar con los datos. Los datos no son fríos, los datos tienen una plasticidad que hay que aprovechar. Sí. Totalmente de acuerdo, lo que acabas de decir es eso, justamente, o sea, no es el número, es la persona, tenemos que dar rostro a ese número. Por ejemplo, a veces cuando vemos en la noticia que hay una niña de 10 años en Paraguay que estaba embarazada, que no le permitían el aborto, etcétera, etcétera, a veces dice, pero es un caso. No, es que un caso no debe darse. Y el caso ese muestra que hay varios, lo que pasa es que no tenemos la estadística, el dato, pero tampoco necesitamos conocer qué porcentaje es para poder responder. Eso estoy totalmente de acuerdo que hay que trabajar con esa sensibilidad. Gracias. Queridas compañeras, alumnas, ¿hay algún interés, problema particular que tengan con sus datos? ¿Hay algo que no comprendan cómo trabajar? Yo creo que aprovechemos, yo creo que nos quedan unos minutos más y sin temor, no importa, cualquier pregunta es válida, cualquier opinión es válida. Adelante, por favor. Hola. Marta. Sí, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí. Luego Paz. Ok. La verdad quería comentar que el tema que yo estaba analizando, la verdad que como le ocurrió a otra compañera, no encontré el dato específico del análisis. Sin embargo, quizás cuando eso nos ocurra tenemos que al menos tener algunos datos que nos acerquen a encontrar respuesta a la duda o al trabajo que queremos hacer. Por lo tanto, yo estoy tratando de acercarme a través de otros que son más o menos similares, aunque no es exactamente la actividad, y que creo que igualmente resulta constructivo y aportador, porque si no existe ese dato, justamente una de las propuestas que seguramente va a salir del trabajo de Jessica que estaba comentando, va a servir para que el dato se registre o se evalúe si realmente vale la pena registrarlo o no. Y respecto de lo que comentaba Fanny, es muy importante la realización de la auditoría. Y como siempre se dice, si uno no usa los datos para la toma de decisión, mejor que no registre. No registre, la verdad que pierde el tiempo y hace perder el tiempo a mucha gente. Por lo tanto, yo creo que el análisis de los datos de la auditoría, independiente qué tipo de auditoría sea, siempre van a ser un aporte a la toma de decisión. Gracias. Le dejamos la palabra a Paz. Sí, yo quiero consultarle a Lili respecto de, en relación al tema de la población indígena. Y ahí tengo una gran duda, y ojalá ella pudiera dar una opinión y una recomendación sobre qué es mejor, crear un indicador especial para medir inequidades en torno a esta población o incorporar dentro de un indicador que ya existe una dimensión relacionada con la etnia, con el fin de poder realmente medir inequidades que ahí se producen en la población indígena. Tomo la palabra.
Bueno, totalmente de acuerdo con el comentario de Marta. Muy buenos los aportes y las reflexiones. Paz, con respecto a lo que son los indicadores para los pueblos étnicos raciales, allí hay una combinación de los dos. Primero, porque los indicadores tradicionales se pueden incluir el marcador étnico-racial, es decir, que lo desagregamos para entender. Sin embargo, también es necesario complementar con indicadores específicos que nos permitan ver desde su cosmovisión cuál es el estado de salud, o sea, qué es lo que ellos quisieran verse medidos en lo que es la salud. Entonces, no es solo lo uno o solo lo otro, más bien es un complemento de los dos. Ahora, para indicadores especiales hay que saber muy bien y entender muy bien qué es lo que se quiere medir, porque generalmente los indicadores lo que tienen que darnos es no hacer una nube de indicadores y tener miles de indicadores, no, sino realmente qué es lo que queremos medir y para qué. Y para nosotros lo importante es medir una situación que nos permite ir viendo en el tiempo que hay cambios. Es decir, si nosotros sabemos que hay una inequidad específica en un tema específico, ¿cuál indicador, tenés que preguntar, cuál indicador nos permite realmente hacer un seguimiento que esa inequidad se va a ir reduciendo? Y ese indicador tiene que ser consensuado con los pueblos que estén conformes de que eso quieren medir, cómo lo van a medir, o sea, es todo un proceso. Pero con respecto a pueblos étnicos raciales, no hay propuestas de indicadores, pero no he encontrado yo que se estén generando ya los indicadores. Sin embargo, para mí tiene que ser una combinación de los dos tipos de indicadores. Los indicadores tradicionales con marcador étnico-racial e indicadores específicos para los pueblos. Muchas gracias. Muchas gracias. Dejamos la palabra a Jessica. Sí, mira, más que nada para agradecer los aportes y comentarles que efectivamente yo tomé el tema por eso, porque no hay nada. No hay ningún indicador, no hay ningún dato segregado y por eso que lo quiero hacer, porque creo que siempre tiene que haber un punto de partida y sin duda este va a ser un inicio que va a permitir concretar cosas que a veces uno entiende como que el tema de género es demasiado abstracto y es difícil llevarlo a algo concreto, y eso es lo que quiero lograr. ¿Ya? Y yo sé que este trabajo va a ser mucho más allá del curso, ¿ya? Porque es un proceso largo, como les decía, son muchos indicadores y es el hecho de que no haya registro en este momento es lo que me motivó a tomarlo para poder tener un análisis posterior, y obviamente que a quien le pueda servir después tiene que estar disponible y apoyar. Así que les agradezco y justamente esa es la motivación para poder estudiar. Gracias. Agradecemos también a Jessica el haber puesto que hemos intentado, y creo que esta ha sido nuestro énfasis, de que el curso es más allá. Y la idea que también el trabajo que ustedes tienen de analizar una política y poder desde ahí ver cuáles son la invisibilidad del análisis de género, y además con el aporte de Lili, poder mirar los indicadores y ver cuáles de ellos podríamos profundizar en el análisis de ese, o quizás ponerlo a prueba en otras experiencias. Creo que el que ustedes estén pensando en cómo intervenir en la política, esa es como nuestra aspiración, de que este espacio de aprendizaje justamente apunte a eso. Yo no sé, Lili, ¿qué quisieras tú también como ir redondeando esto? Gracias, Fanny. Sí, yo lo único que quisiera es pues agradecerles a ustedes ese interés que tienen en lo que es la información como la base para la toma de decisiones y para la reducción de las inequidades. Y como alguien decía, muchas veces estamos haciendo un análisis y nos falta la información. Entonces,
el análisis de género que nos produce es como un círculo virtuoso, en el sentido de utilizar la información disponible, como decían ustedes, ver qué es lo que no es necesario seguir recogiendo, pero también ir generando necesidades de información complementaria que nos permita realmente entender cuáles son los contextos de vida, de trabajo, de socialización, de los diversos grupos de hombres, mujeres, niños, niñas, de las comunidades LGTB, etcétera, para realmente saber cuáles son sus necesidades. Y sabiendo cuáles son sus necesidades, entonces, desde nuestros trabajos, responder a esas necesidades para promover el ejercicio de su derecho a la salud. Eso sería mi comentario. Agradecerles muchísimo el interés que tienen justamente en lo que es la información y para llegar, como decía ustedes, cuando se tenga que evaluar ya los objetivos de desarrollo sostenibles en 2030, es decir, se consideró los grupos de menores de mayor vulnerabilidad, se consideran los grupos que estaban atrás y a esos grupos hemos estado respondiendo. Lili, antes que cerremos, hay una gran inquietud de poder tener la slide que tú has mostrado y al mismo tiempo poder tener la clase grabada. Ya preguntamos si eso era posible y si pudiésemos compartirlo con nuestros alumnos y alumnos que no han tenido tiempo de estar presentes. Claro, por supuesto. Yo envié la presentación y si quieren les doy una nueva mirada a la presentación y les envío y con mucho gusto utilicen la presentación, vean qué sirve porque justamente es un proceso de construcción colectiva de nosotras desde la OPS y ustedes desde los ministerios que tenemos que ir avanzando juntas y juntos. Bueno, muchas gracias, Lili. Agradezco tu disposición, pero también tu forma de enseñar y transmitir el conocimiento. Muchísimas gracias. Y bueno, muchísimas gracias también a nuestra alumna y compañeras de reflexión. Muchas gracias. Muy bien. Y buen día hoy y toda la semana. Que estén muy bien. Muchísimas gracias, Fanny, y muchísimas gracias a todos ustedes quienes se han dado el tiempo, han brindado el tiempo para compartir conmigo sus experiencias. Gracias y hasta luego. Hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, muchas gracias a todas y todos y damos por concluida la conferencia. Que estén muy bien y nos estamos viendo en la plataforma.